Todos los oyentes del Dial del Cielo reciban un caluroso saludo de parte de las maestras, la hermana Luz Rodríguez y mi persona Mitzi Manosalva. Hoy estaremos con ustedes compartiendo un rato acerca de la importancia o el carácter del maestro dentro de la escuela dominical de niños. Que Dios del cielo les bendiga grandemente, que sea la misericordia de Dios en este día sobre cada vida, sobre cada oyente, sobre cada padre, cada maestro y cada alumno. Que el Señor les bendiga grande y maravillosamente en este día. Muy buenos días, hermana Luz, ¿cómo amanece? Buenos días, hermana Luz. Tenemos un pequeño inconveniente con el micrófono de la hermana Luz, pero estamos compartiendo con ustedes la enseñanza de maestros en este día, que vamos a estar compartiendo acerca de la importancia del maestro, el carácter del maestro de la escuela dominical de niños. Para comenzar este tema, yo quiero leer para ustedes en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, verso 1, y dice así: Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vemos en este pasaje bíblico que Jesús enseñaba al pueblo en el templo, anunciando el Evangelio del Señor. Jesús es nuestro guía, Jesús es nuestro modelo como maestro. Jesús dice la palabra que enseñaba con autoridad, que aún los escribas, personas importantes de la época, no podían resistir la autoridad con la cual hablaba nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo que debemos seguir como maestros para enseñar en la escuela dominical de niños. Somos maestros constructores de vidas. Para entender un poco acerca de lo que es un maestro de escuela dominical, la hermana Luz nos va a compartir algunos conceptos básicos acerca de este tema. Bueno, para entrar en materia, según el Diccionario de la Lengua Española, maestro es la persona que enseña una ciencia, arte u oficio. Teniendo en cuenta esto, vendríamos diciendo que maestro de escuela dominical de niños es la persona que enseña la doctrina cristiana, basándose en la palabra de Dios. Y es a través de la enseñanza que podemos ver el establecimiento de la fe en un cristiano. Pero bien podemos decir que el maestro de escuela dominical de niños no es un ministerio, es como don. Los dones son manifestaciones del poder que Dios da a la iglesia a través de su Santo Espíritu. Esto
y esta enseñanza se hace mención dentro de los dones de gracias. En las Sagradas Escrituras, en Romanos 12, versículo 6, dice así la palabra de Dios: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De acuerdo con lo que acabamos de leer en este versículo, podemos decir que el don lo poseemos todos los hijos de Dios, ya que es su mandato el llevar la palabra de Dios a todas las almas. Amén. Así es, hermana Luz. El Señor nos manda que nosotros llevemos su palabra a toda criatura y que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Usted nos hablaba acerca de los dones que él derrama el Espíritu Santo, y uno de esos dones es el de enseñanza, ¿verdad? Y conforme a ese don nosotros debemos ministrar en la presencia de Dios. Hemos aprendido que dentro de la estructura de la iglesia, la escuela dominical de niños hace parte fundamental de esa estructura y que se encarga de la formación de los niños o del aprendizaje conforme a sus edades y a las capacidades de aprender, así se le enseña. Y quien está pues a la cabeza de esta enseñanza son los maestros. Los maestros son las figuras que tienen como objetivo enseñar la palabra de Dios, enseñar y guiarlos en los conocimientos primarios del Señor, junto con los padres. Si maestro es todo aquel que enseña una labor, que enseña una habilidad y que pues son los primeros maestros de nuestros hijos, los de la escuela dominical, para la enseñanza del Señor. Entonces nosotros debemos poner por obra lo que dice Romanos: ministrar conforme a ese don que Dios ha derramado sobre nosotros. A diferencia de cualquier otro maestro, hermana Luz, y los que nos escuchan, un maestro de escuela dominical debe partir de algo. Y es que el maestro de escuela dominical, a diferencia de cualquier maestro secular, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Para poder hablar con pasión de Jesucristo, debe vivir a ese Cristo vivo, a ese Cristo redentor que nos ha salvado, y debe tener en cuenta, enseñar es transmitir un mensaje y no impresionar con el mensaje. Un maestro de escuela dominical debe tener en cuenta este punto muy importante. Nosotros no nos vamos a exaltar o a impresionar a los niños, ¿verdad? Para que ellos digan: ay, qué seño, cómo habla, y unos términos que ellos no conozcan, unos términos que ellos no manejen. No, por el contrario, nosotros tenemos que transmitir un mensaje y no tratar de impresionarlos a ellos. El maestro debe ponerse al nivel de sus alumnos. El maestro no va a que los alumnos le entiendan a la capacidad de él, sino que el maestro debe bajarse al nivel de cada alumno y conforme al nivel de cada alumno enseñar. Y así como el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es nuestro maestro por excelencia y el que nos enseña, el maestro de escuela dominical de niños debe ser un buen narrador de historia. El maestro de escuela dominical de niños debe tener muy en cuenta esto, debe ser un excelente narrador de historia. Y si no lo tenemos, pues pidámoselo a Dios, porque si Él nos ha dado, ¿verdad?, el ministrar conforme a este don, Él sé que nos va a dar todas estas características de las que nosotros les estamos hablando en este momento.
Ok, como decía nuestra hermana Missy, nosotros como maestros debemos de estar impregnados de la palabra de Dios. Recordemos que nosotros vendríamos siendo modelos de Cristo, es el modelo que los niños ven. O sea que si nosotros somos impregnados y cumplimos la palabra de Dios, ellos en nosotros van a ver el modelo de Cristo a seguir. Amén. La enseñanza del maestro de escuela dominical de niños serán dirigidas a los estudiantes teniendo en cuenta la doctrina enseñada en la iglesia a los adultos, pero con un vocabulario de acuerdo a su edad. De igual forma, los temas serán escogidos según su edad, debido a la capacidad de análisis y reflexión de cada uno de ellos. En la iglesia, Encuentro con Dios, trabajamos con los niños por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y cada uno de estos niveles corresponde a cierta edad. Los de nivel 1 van más o menos de la edad entre los 3 años y los 5 años, los de nivel 2 de 6 a 8 años, los de nivel 3 de 9 a 13 años y los de cuarto nivel vendrían siendo ya los adolescentes. Como bien decía yo anteriormente, que las enseñanzas que se le da a los niños es de acuerdo a su edad, de acuerdo a su reflexión y análisis. Voy a colocar un ejemplo. Nosotros podemos dar en una clase en el nivel 1, puede ser un tema: Jesús es la luz del mundo. Esto se le da a los del nivel 1, pero en el nivel 1 ellos no van a comprender absolutamente este tema si se lo decimos de esta manera. Pues ellos aprenden el carácter de Cristo, es cuando, como decía nuestra hermana Missy, cuando les narramos las historias bíblicas con naturalidad. Así es como los niños del nivel 1 van aprendiendo los temas narrados con naturalidad. Es por ello que nosotros como maestros debemos de tener en cuenta las edades de cada uno de ellos para poderles transmitir el mensaje de la Biblia. Amén. Un maestro no puede presentarse a la clase, ¿verdad? No puede presentarse sin ninguna preparación anteriormente previa, hecha. Si nosotros vemos el sentido preciso del maestro, es alguien dotado de los conocimientos y las habilitaciones necesarias para enseñar. O sea, si tenemos que tener el conocimiento y la habilidad para enseñar, quiere decir que el maestro de escuela dominical no puede ser cualquier persona, no puede ponerse allí y no, que yo voy a dar una clase. El maestro de escuela dominical tiene que prepararse para poder transmitir ese conocimiento de una manera hábil a los niños, de una manera que nosotros podamos hacer que ellos entiendan el mensaje que nosotros queremos transmitirle a ellos. El carácter del maestro debe ser un carácter sencillo, amable, debe ser una persona capaz de amar, sobre todo porque nos vamos a enfrentar a muchos caracteres de niños. Unos van a ser más dóciles, otros van a ser más difíciles, podemos decirlo, o con temperamentos diferentes, pero el maestro debe tener la capacidad, debe estar con ese temor de Dios, ¿verdad? De cómo dirigirse a cada niño, de cómo dirigirse a cada joven que está a su cargo. Así es, hermana Missy. Nosotros debemos de tener en cuenta todas las diferencias porque todos ellos son muy diferentes. Debemos de sortear prácticamente todas las diferencias que ellos tienen para poder dar un tema y que ellos puedan captarlo. Captar ese tema que nosotros vamos a transmitirle, como usted bien decía, con amor, con preparación, porque no está bien que un maestro se presente a dar clase sin preparar absolutamente un tema. Debemos de estar siempre preparados para dicha labor. La preparación nos hace a nosotros maestros por excelencia. Cuando hacemos una preparación de un tema, somos excelentes en el trabajo que Cristo quiere llevar con cada uno de los niños.
Hermana Luz, y como estamos diciendo que la escuela dominical hace parte de la estructura de la iglesia, todos los miembros o todos los maestros de escuela dominical deben participar activamente de todas las actividades de la iglesia. No pueden ser ajenos a ella o que yo me dedico solamente a esta labor y ya no voy a ver con los actividades que se presentan en la iglesia de forma general. No, allí también consiste nuestra preparación y nuestro compromiso delante de Dios y nuestro servicio, porque como somos ejemplos, los niños van a estar viendo en nosotros ese ejemplo, hermana. Hay que venir a los servicios, ayunar, orar, estar al pendiente, hermana, de nuestra vida espiritual para que nuestro dar o lo que vayamos a dar a los niños no sea vacío, sino esté impregnado de ese poder de Dios, de ese calor de Dios, y así poderle dar a los niños. Estar presto, un maestro debe estar presto a la obra del Señor, debe cumplir la palabra del Señor, porque recuerde que el maestro es ejemplo y los niños van a ver ese ejemplo, no solamente ejemplos dentro de la escuela dominical o en el momento en el que nos toque dar clases, sino que sus ojitos van a estar puestos en nosotros en todo momento, en la calle, en los otros servicios de la iglesia, en las diferentes actividades en donde estén. Es muy importante que ellos nos vean y que nosotros seamos ejemplos de ellos. Nosotros partimos de que a quien servimos es al Señor, y como servimos al Señor y nuestras cuentas deben de llevarse a Dios, sabiendo que Dios nos pone reglas, que Dios nos pone leyes que debemos cumplir, ellos van a estar pendientes que nosotros nos rijamos por esas reglas y por esas leyes espirituales, bíblicas, y también dentro del patrón de toda la iglesia. El maestro debe ser organizado, y dentro de esa organización nosotros vamos a estarle compartiendo el próximo miércoles para que usted esté allí atento y esté tomando nota y de pronto vaya organizando su escuela dominical o vaya aprendiendo o nos puede también dar sugerencias y nosotros aprender también acerca de esto. Hemos llegado al final de su programa, La Hermana Luz. Mi persona Mitzi, nos despedimos y le deseamos un feliz día. Que el Dios de los cielos le continúe bendiciendo, hermana Luz. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes y que tengan un hermoso día de parte del Señor. Amén.